Y estamos listos para iniciar con la entrevista de hoy, 7:02 de la mañana. Un nuevo Consejo de Disciplina volverá a juzgar al capitán de la Armada, Edwin Ortega, inicialmente absuelto por responder un correo electrónico enviado por el presidente de la República. El hecho se dará luego de que una jueza de la Corte de Justicia del Guayas aceptó la acción de protección interpuesta por el primer mandatario. El análisis jurídico de esta decisión en este espacio. Eduardo Franco Loor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, muy buenos días y bienvenido a este espacio. Los saludamos en los estudios de Gama TV en Guayaquil. Son varias las críticas que ha generado a propósito de este tema. La intención sería analizarlas en este espacio de una forma jurídica y constitucional. Y si es que le parece, empecemos por lo primero, por lo que desató precisamente este hecho, la respuesta del capitán Ortega al primer mandatario. ¿Un irrespeto a la Constitución o un derecho del uniformado? Bienvenido. Mire, el sistema democrático en el Ecuador se basa en que existe el mando político civil por encima del mando militar. En un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, como lo proclama el artículo 1 de la Constitución, los militares en servicio activo no son deliberantes, es decir, no pueden discutir, analizar, debatir asuntos de las políticas públicas que nacen del Poder Ejecutivo ni de otras funciones del Estado. Su visión fundamental es respetar el orden jurídico, los derechos humanos y la soberanía nacional. Y el artículo 159 de la Constitución establece que serán obedientes. Obedientes significa que acatan y que están sujetos al poder civil y a la Constitución y a todo el sistema jurídico. Lo que quiere decir, doctor, es que en este sentido el capitán de la Armada no podía desconocer la autoridad del primer mandatario ni tampoco cuestionar, como lo hizo a través de la respuesta del correo electrónico enviado en primera instancia por el presidente. ¿No podía tampoco cuestionar las decisiones? El presidente de la República es el jefe del Estado y las Fuerzas Armadas son una entidad del Estado y él puede tranquilamente presentar alguna proclama, algún análisis a las Fuerzas Armadas, y estas por sus canales regulares pueden emitir una opinión consensuada, una opinión que indudablemente ellos están en el ejercicio de la opinión, pero ese ejercicio de opinión ya no puede trascender en términos de un debate que está justamente impedido por la norma constitucional, porque si no sería un caos. En nuestro sistema jurídico constitucional, el mando militar está restringido en algunos de sus derechos. Por ejemplo, los derechos políticos están restringidos. Ellos pueden votar, pero no pueden ser candidatos, por ejemplo, a la presidencia de la República. Eso está destinado para los civiles. El militar que aspire a una elección, a ser elegido en alguna dignidad de elección popular, tiene que dejar las armas y los uniformes, porque así está establecido el poder civil, no solamente en el Ecuador, sino en la mayoría de los países hispanoparlantes. Ahora, es que esto también tiene que ver un poco con la decisión que se tomó luego por el Consejo de Disciplina, en la cual no se sancionó al capitán, precisamente porque supuestamente se desconocía al presidente de la República como su jefe máximo. Decían que lo es en la parte civil, pero no en la parte, digamos, militar. Vea, este asunto, lo que yo voy a expresar y lo que se ha reafirmado por la justicia constitucional, prácticamente debería ser inatacable. Es decir, la Constitución dice que el jefe del Estado es el presidente de la República y jefe del gobierno. Y obviamente es en el artículo 147, numeral 16, establece de manera categórica que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional. Es decir, que no se lo podía desconocer, como máxima autoridad, doctor. nombra al alto mando militar.
Es decir, que no se Y lo el podía artículo desconocer. 3, por supuesto que no, pues esa resolución del Consejo de Disciplina de la Armada, creo que del 18 de septiembre, es una, además que está indebidamente motivada y es un atentado a la seguridad jurídica, no solamente del presidente de la República, sino a la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano en su conjunto, porque allí se dice y se desconoce al presidente de la República como una autoridad máxima superior. Es decir, si es autoridad máxima, si nombra al alto mando militar, si de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que desarrolla justamente en qué consiste esta autoridad máxima, el artículo 3 dice que el presidente de la República, y permítame leerle, señorita, porque no es yo como abogado de la República el que interpreto, sino que la norma lo dice en su último inciso, sus funciones constitucionales en los aspectos político-administrativos las implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional y en los aspectos militares estratégicos con el Comando Conjunto. Mira, aquí hay una coma, sin perjuicio de que las ejerza directamente. O sea, el presidente de la República, cualquiera que este sea, en este momento es el economista Correa, lo han sido otros en el pasado y todavía viven, y los que serán en el futuro, si sigue la norma, y si así sigue la norma constitucional, ese es el poder que dimana de la Constitución y de las leyes, que tiene un mando político-administrativo y tiene un mando militar estratégico. Y ese mando militar estratégico lo puede asumir directamente, sin necesidad, dice, sin perjuicio de que también lo haga conjuntamente o lo delegue al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora, y usted nota en todo el andamiaje de las leyes militares, por ejemplo, en el artículo 4, son órganos de la Defensa Nacional. Primero, el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Quién dirige el Consejo de Seguridad Nacional? El presidente de la República. Segundo, el Ministerio de Defensa Nacional, y ahí ya viene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Óigaseme bien, el presidente de la República del Ecuador, cualquiera que este sea, no es un militar en servicio activo. O sea, no puede ser jamás un general en servicio activo, un coronel en servicio activo, porque ellos no pueden ser candidatos a presidente de la República. Pero el presidente de la República, que es una autoridad civil, tiene mando jerárquico superior, mando militar estratégico, mando militar político administrativo, y es una autoridad militar superior. No puede ser, en contrario sensu, una autoridad militar inferior o igual a cualquier general de división, etc. Doctor, finalmente, eso es un contrasentido. Por favor, 30 segundos porque se nos termina el tiempo. Solamente quiero analizar con usted la acción de protección presentada por el presidente de la República, porque también se cuestionaba este hecho y la decisión adoptada también por la justicia de dar trámite a esta acción de protección. Muchos decían que esto se debe a que se está abrogando funciones del presidente de la República, o también porque tenemos una justicia que no es independiente. Se podía presentar esta acción de protección y se podía llevar a cabo y darle una respuesta como la que se dio de parte de la justicia. Por supuesto, mire, no hay ninguna limitación. Todos los ecuatorianos, todos, sin excepción, pueblos, nacionalidades y colectivos que se sientan afectados en un derecho constitucional, es decir, en un derecho fundamental, en un derecho humano básico que se encuentre en la Constitución y se encuentren violentados por el poder público o por estamentos de orden privado, pero que sea un derecho constitucional, que la persona se sienta afectada, tiene perfecto derecho de recurrir a la acción de protección. Ahora se ha dicho, el presidente ha impugnado. La acción de protección es una impugnación contra un acto violento que vulnera un principio constitucional. Y se dice, no se aplicó el artículo 173. Claro que se aplicó, pues el artículo 173 te dice que los actos administrativos pueden ser impugnados por la vía administrativa o por la vía de la función judicial. Él optó impugnar, rechazar, que se anule y que se reconozca su autoridad constitucional, que había sido menoscabada, esa lesión a la seguridad jurídica, porque él tiene la potestad, el presidente de la República, de ser la autoridad máxima. Entonces recurrió a una acción de protección a la función judicial, porque ellos manejan el control difuso de la constitucionalidad. No podía ser una vía contencioso administrativo,
porque las salas de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, solamente ven asuntos atinentes a la legalidad. Y aquí estaba en juego una vulneración de derechos fundamentales, una vulneración de derechos constitucionales que se estaba haciendo, y esto es lo peligroso, por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Y que podría sin duda sentar un precedente. Doctor, le agradecemos mucho por su análisis en este espacio. Que tenga un muy buen día. Gracias por estar con nosotros. 7:12 en la mañana. Más información. Ante la publicación de Diario Expreso de este jueves, 1 de septiembre, el Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desmienten que la donación de armas y equipo militar recibido en el mes de agosto haya estado incluida dentro de las donaciones para los damnificados del terremoto del 16 de abril, como lo asevera el matutino. Los equipos recibidos corresponden a un acuerdo firmado entre Ecuador y China en 2014. Dicho acuerdo prevé la asistencia militar gratuita acorde con las necesidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En el comunicado se destaca también que aún resta por recibir la donación para enfrentar desastres naturales establecidos en el acuerdo de asistencia firmado en el año 2015. Todos los materiales recibidos son nuevos y en ellos el gobierno nacional no ha invertido un solo centavo.